¿Qué tal, hermano? Bendiciones. Bienvenido a su podcast sobre la autoridad de la Escritura con nuestro hermano Rafael Cepeda. En esta ocasión tenemos un episodio importante dentro de lo que tiene que ver con esta serie de podcasts sobre la autoridad de la Escritura. Y en este caso, queremos una vez más compartir conocimiento con ustedes de manera que podamos ser todos edificados. Y qué mejor oportunidad que esta, Rafael, de poder tenerte nuevamente por aquí para que podamos, enfrentar ideas, ¿verdad? Y poder ampliar este tema sobre la autoridad de la Escritura. Bienvenido, Rafael, bendiciones. Muchas gracias, hermano Lenin. Es un placer, como siempre, poder dialogar contigo en torno a la palabra del Señor y servir de edificación para todos aquellos que pueden vernos y escucharnos por este medio de Evan Radio. Rafael, si bien sabemos que existen muchas denominaciones o segmentos del mover o de la comunidad cristiana que enfatizan sobre los temas de la Escritura de forma más concreta en relación a si Dios habla al día de hoy, que es parte o fundamentalmente es lo que trataremos de abordar. Hay muchas, ¿por qué no? Aspectos de este tema que entendemos que son importantes, pero que a la misma vez pueden resultar muy controvertidos o controversiales. Básicamente la pregunta que debemos hacernos para aquellos que entendemos o que sabemos que existe un canon que se ha cerrado, y no cerrado en el sentido de querer decir que es algo puramente estricto o como queremos sonar conservador y hasta a veces radicales, ¿verdad? Dios da revelaciones al día de hoy, Rafael. Bueno, yo no tengo problema, abriendo un paréntesis, con que me tilden de radical o conservador. En el marco de considerar el canon como cerrado en ese aspecto. Correcto. ¿Dios habla hoy? Claro que sí. Dios ha dado dos grandes revelaciones al hombre, como lo hemos hablado en otras ocasiones. La primera es su revelación natural, la cual está contenida en toda la obra de la creación, incluyendo al mismo hombre. Dios está hablando por medio de lo creado. Pero hay una revelación especial, que es la revelación bíblica. Y allí, en esos 66 libros, está la voz de Dios, está la mente de Dios. Y si queremos escuchar a Dios, allí están los profetas y los apóstoles. Ahora bien, yo sé que tu pregunta está dirigida a ese mover de nuevas revelaciones de unos autollamados iluminados que reciben con especialidad algunos encargos de parte de Dios. Respecto a ese mover o a ese movimiento, yo entiendo que Dios no está hablando hoy. Es un tiempo de gran confusión. Y este movimiento aporta más a esa confusión, porque la realidad es que no hay una forma objetiva de saber que ese oráculo viene de parte de Dios. ¿Cómo nosotros podemos medir esto? Fíjate los escándalos que dentro de las iglesias han estallado a causa de supuestas revelaciones o Dios me dijo, y esto ha traído consecuencias negativas para la imagen del evangelio bíblico. Entonces, en ese sentido, entendemos que Dios no está hablando, pero me gustaría basar mi respuesta en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 1, versículo 1 al 2, nos dice allí el escritor sagrado: Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Claramente, el texto está diciendo que el último discurso de Dios es Jesucristo y en Él estamos completos. No necesitamos oír otra voz que no sea la voz de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, la voz del Hijo, la palabra encarnada, el verbo de Dios. A propósito de lo que menciona Rafael, cuando dices que, o mejor dicho, lo que lees, el apóstol asume o el apóstol refleja en la Escritura, evidentemente influenciado por el poder del Espíritu Santo, dice, habiendo hablado en otras ocasiones. Cuando usted se entra en el análisis de lo que él está diciendo, es casi imposible evitar detenerse un poquito en esa lectura, porque él hace un énfasis de que en su momento Dios utilizó diferentes medios para hablarle a su pueblo, y ahora remarca que en esta ocasión le va a hablar a través del Hijo. Cuando usted compara lo que en principio tú decías de las supuestas revelaciones o los supuestos ilustrados, te das cuenta que eso queda como menor frente al hecho de que Dios decidió en última instancia hablar a través del Hijo, cerrando toda, y cuando decimos cerrar no queremos decir como que queremos encajar a Dios, pero cuando el apóstol habla aquí de que Dios ahora habla a través del Hijo, cierra toda posibilidad de algo que pueda ser superior como medio único o variado de comunicación de Dios hacia el hombre, hacia el pueblo o hacia la iglesia en ese sentido. Correcto. Fíjate que mientras estaba entregando la revelación escrita, Dios en el Antiguo Testamento usó profetas, le dio sueños, visiones a esos hombres de Dios, usó mensajeros angelicales, igualmente en el Nuevo Testamento. Correcto. Pero el último discurso de Dios lo viene a traer el Hijo. Correcto. Y como bien tú has señalado, no creo que haya una voz más preponderante que la voz del Hijo. De hecho, cuando digamos, Jesús es bautizado, según nos revela la Escritura, Dios mismo es quien da testimonio de que Él es su Hijo. Pero lo interesante de esto es que no solamente se remarca el hecho del bautismo, sino que Dios enfatiza a Él escuchad, a Él oír. Y todos sabemos que la Escritura nos revela o nos muestra todas aquellas cosas en las que Jesús nos habló, que posteriormente la iglesia se encargó de llevar a la práctica al pie de la letra. Entonces, tú mencionabas el aspecto de, o el periodo de los profetas, tanto en el Antiguo, aunque menor proporción en el Nuevo Testamento. Sin embargo, me gustaría como que ampliáramos un poquito en relación al llamado o al oficio profético o apostólico en estos tiempos, porque podemos decir que aunque no existe bíblicamente el ministerio apostólico o profético, el oficio, hay ciertas características que se corresponden con la definición o con lo que se parece al oficio profético o apostólico que en su momento operó. Existen variantes en ese sentido, es decir, hay características dentro de la iglesia de esos llamamientos, de ese oficio que existió en su momento. Antes de entrar en ese terreno, me gustaría considerar una cita bíblica más en la segunda carta de Pedro 1:19 sobre la confiabilidad de la Escritura. Y allí el texto nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones,
la palabra profética más segura. Y en uno de los episodios hablábamos de la inspiración de la Escritura. Por eso es la palabra profética más segura, porque es palabra de Dios, exhalada por Dios. Y el Espíritu Santo se encargó soberanamente de cargar, dirigir, gerenciar a esos hombres y así librarlo del error humano. Ahora bien, volviendo al detalle que tú presentas sobre esa diferencia del oficio profético o el ministerio profético como oficio, que allí lo vemos en el Antiguo Testamento, y pudiéramos también incluir el oficio del apóstol. Ambos ministerios fueron instrumento de Dios para traer al hombre la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento existieron los profetas o personas avaladas por profetas para traernos el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento se da lo mismo. Fueron hombres que fueron constituidos apóstoles con esa función de ellos digirieron el mensaje de Cristo, el Espíritu Santo lo guió. Entonces ellos presentan las enseñanzas de Cristo ya como doctrinas cardinales de la fe cristiana. No todos los apóstoles escribieron, pero sí los que escribieron que no eran apóstoles eran personas avaladas por apóstoles. Tenemos el caso de Lucas con Pablo. Pero yo creo, estoy convencido que la iglesia en nuestros días está desarrollando la voz profética. La voz profética de la iglesia opera cada vez que la iglesia proclama la verdad de Dios, proclama el mensaje del evangelio. Ahí se está cumpliendo la voz profética de la iglesia. Pero fíjate que hablamos de la voz profética de la iglesia en la colectividad del cuerpo de Cristo. Correcto. No en la individualidad de un profeta. O de un oficio. O de un de oficio. Profeta. No se está promoviendo el protagonismo de un individuo que es el que porta la última unción o la última revelación. No, ya eso no es necesario, porque la iglesia descansa en el fundamento de los profetas y los apóstoles, que fueron los instrumentos de Dios para escribir ese fundamento. Entonces, en ese mismo contexto, vemos que Lucas 16:16 nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan, hablando de la antigua dispensación de la ley. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan fue el último profeta de oficio que representó el ministerio profético. Exactamente, el Antiguo Testamento o el ministerio profético oficialmente. Pero también, 1 Corintios 15, del 8 al 9, nos dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí vemos un paralelismo. Vemos que Lucas habla de que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero también vemos al apóstol Pablo hablar de que él es el último de los apóstoles. Y si nos ponemos en contrapartida allí, nos damos cuenta que cuando
al día de hoy, quienes se llaman apóstoles o profetas, siempre tienen como una atención hacia ellos y no hacia Cristo. A diferencia de Pablo, que incluso llamándose el abortivo, el último de todos, él tiene este oficio como algo de lo que él no era digno de ser llamado, e incluso al punto de parecer como si estuviera rechazando o quisiera que no se le llamara de esa manera, da la impresión de que fuese así. Cuando se pone en contrapartida con cómo hoy día se pretende operar o se quiere que se llame, entonces uno dice, bueno, pero si existiese ese oficio profético o apostólico, aún existiendo, tiene un punto de discrepancia entre lo que se quiere manifestar al día de hoy y la posición o la humildad con la que los apóstoles de ese momento lo recibían. De hecho, tú mencionabas un punto importante. Tú decías que el protagonismo profético, que incluso en su contexto del Antiguo Testamento, lejos de parecer que la unción estaba en una sola persona, ninguno de estos profetas como que buscaba que la atención estuviera hacia ellos. Al contrario de lo que vemos el día de hoy, que quienes, digamos, manifiestan, tener el ministerio profético, quisieran como que se entienda de parte de la iglesia que la unción, el nivel de unción los portan ellos y que de alguna forma los demás miembros que no tienen ese ministerio, pues entonces están en un punto de más bajo nivel, que es lo que contribuye a la discrepancia cuando lo arrojamos o lo subordinamos a lo que nos enseña la Escritura referente a estos ministerios. Correctísimo. Y lo paradójico es que esas personas que se autoproclaman profetas o apóstoles, el nivel educacional de Biblia, de conocer lo que Dios ha revelado al hombre, prácticamente es nulo. Es nulo. Entonces, por un lado, tenemos a un supuesto profeta, a un iluminado, hablando de parte del Espíritu Santo. Que carece de formación bíblica. Y carece entonces exactamente de esa formación, de ese estudio, de ese conocimiento, de la misma Escritura, que el mismo Espíritu que supuestamente está hablando por vía de él, ha dado al hombre. Entonces ahí hay una contradicción que realmente hace que uno dude de ciertos movimientos. Correcto. Entonces, en síntesis, Rafael, la revelación de Dios está contenida en su palabra, o mejor dicho, se puede decir que la revelación total de Dios, ya sea en cuanto a cómo Él se manifiesta en la naturaleza y la creación, y cómo Él inspiró a los hombres de Dios, es cerrada en el sentido de que todo lo que Dios quiso que nosotros supiésemos en cuanto al carácter doctrinal o la forma de operar de la iglesia está allí para que nosotros podamos tener las pautas de cómo a nivel colectivo, a nivel de comunidad, la iglesia debería ser dirigida y que no necesita, por ende, ningún acto de revelación que de alguna forma cambie o ajuste o modifique o pretenda ser más flexible o más estricto que lo que Dios ya ha contenido en su palabra de cómo la iglesia debería manejarse. ¿Se pudiera sintetizar en esa dirección? Sí, ya Dios ha dado su revelación. El compromiso de nosotros es asumir esa revelación, abrazar esa revelación, estudiarla y sobre todo vivir por ella, obedecerla, honrando todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Pero mira lo interesante que el apóstol Pablo en Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Correcto. O sea, la iglesia está edificada en el fundamento dado por los profetas y los apóstoles, y Cristo es la piedra principal de ese edificio. Entonces, si hoy existen apóstoles y profetas,
hay una contradicción porque ya tenemos un fundamento, una base sólida. Si se lleva al punto de lo que es una edificación, que como lo plantea la Escritura, sabemos que todas las edificaciones tienen sus zapatas, pero Exacto. sabemos que digamos, el edificio no solamente es una zapata, conlleva una estructura que lleva vigas, que lleva bloques, que lleva un sinnúmero de elementos propios de la estructura o de la construcción, que evidentemente lo que la Biblia quiere reflejarnos es que ya habiendo puesto los apóstoles el fundamento de Cristo, la doctrina central, se descarta automáticamente la posibilidad de que más allá de lo que la Biblia nos enseña exista el ministerio apostólico. Y es para donde queremos entrar ahora, para ampliar un poquito más sobre este tema. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas personas se autodenominan apóstoles o con el llamado apostólico o con el llamado profético. Entonces queremos ver cómo se desarticula o cómo podemos ampliar de manera que tengamos una idea más clara de este aspecto, de saber si la pregunta o ante la pregunta de existen ministerios apostólicos exclusivos, específicos o proféticos al día de hoy, tiene algún tipo de explicación bíblica formal y una forma por ende de poder desarticularla y ver a la luz de la Escritura cómo esto se puede desmontar fácilmente con lo que la Escritura nos enseña. Bueno, como alguien ha dicho, ¿existen apóstoles hoy? Sí, existen los apóstoles de Jesucristo, los que nos trajeron la revelación doctrinal del Nuevo Testamento. Pero Rafael, discúlpame que te intervenga. Si hay una persona que reuniese las características de todo lo que hizo Pablo, edificación de iglesias, escribió cartas, se comportó a la altura de lo que es un siervo del Señor, ¿eso no es suficiente para denominarse como una persona con un llamado o que lo llamen el apóstol, por ejemplo? No es suficiente porque no reúnen las características o las cualidades. Por ejemplo, una de las características que Pablo menciona cuando él dice que por último se me apareció a mí, es esa: haber visto al Cristo resucitado. Ningún apóstol moderno ha visto al Cristo resucitado. No lo ha visto. Entonces, fíjate que Pablo tiene esto como un elemento principal. Por último, se me apareció a mí. De manera que si analizamos las características de un apóstol, no las reúnen. Pero ya eso sería para otro episodio. Pudiéramos trabajar un nuevo podcast respondiendo o analizando las características de un apóstol. Que no necesariamente porque se parezca en cómo se comportaba en ese momento, pues es un calificativo para que o un requisito o algo que le aporte para poderlo llamar en esa manera. Es que la palabra de ningún pastor, de ningún maestro, nunca tendrá la autoridad que tiene la palabra de uno de esos hombres que Dios usó para traer su revelación. Todos los maestros de la iglesia son falibles. Los únicos que son infalibles por la especialidad, por ser instrumento de inspiración, son los profetas y los apóstoles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero después de ellos, aún los padres apostólicos del siglo II, de los padres apostólicos hacia nosotros, todos los maestros son falibles. Pueden errar, sus enseñanzas pueden tener errores, pero la escritura, tanto de los profetas como de los apóstoles, es una escritura autoritativa, canónica. Correcto. Lo mismo pasa, diría Rafael, con relación al ministerio profético. Una persona que se autodenomine como profeta. Sí. Tú decías anteriormente que debemos ver a la iglesia como una voz profética colectiva.
Correcto. Cada vez que la iglesia proclama el evangelio, predica el evangelio, se convierte o viene a ser como la voz profética de Dios en la tierra, indudablemente. De manera que ya no es un asunto de un individuo que porta la unción y que tiene la autoridad o la exclusividad de dar ciertos mensajes, sino que ahora es que la iglesia a nivel colectivo tiene esa facultad y ese poder de poder anunciar la verdad del evangelio y convertirse automáticamente no en un solo individuo que pregona ese evangelio, sino una comunidad colectiva que se convierte en la voz profética de Dios cantante aquí en la tierra. Pero es importante señalar que esa iglesia tendrá la voz profética siempre y cuando se mantenga fiel a las Escrituras. Correcto. Aún la iglesia, colectivamente, como cuerpo de Cristo, si se divorcia del mensaje revelado de Dios, entonces pierde su voz profética. Pierde la legitimidad, se pudiera decir. Totalmente. Porque entonces caeríamos en lo mismo que ha caído la iglesia de Roma. Correcto. Que ellos proclaman que ellos le transfieren autoridad a las Escrituras por medio del magisterio. O sea, el magisterio, según ellos, es el único órgano que tiene la capacidad de interpretar tanto las Escrituras como la tradición. Nosotros no podemos caer en eso. La iglesia es poderosa, la iglesia es instrumento de Dios, la iglesia representa a Dios en la tierra siempre y cuando esté fundamentada en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Correcto. De hecho, hay casos en los que Dios mismo les reclama, en el libro de Apocalipsis, les reclama a ciertas iglesias el hecho de haber perdido la legitimidad de ser voz profética de Dios aquí en la tierra, haciéndole como una especie de auditoría de los puntos en los que la iglesia en ese momento estaba fallando. Es decir, es bueno que tú mencionas porque el hecho de que la iglesia sea la voz autorizada de Dios aquí en la tierra a nivel colectivo, de dar el mensaje, de pregonar el evangelio, no es menos cierto que al desviarse de la verdad, la iglesia pierde la legitimidad, como ha pasado. En principio tú lo mencionabas, que eso ha pasado y que puede seguir pasando a la iglesia que no se mantenga en esta verdad que Cristo nos ha revelado. Correcto. Por eso al final de todo, la gloria es del Señor. Amén. Nosotros sin Jesucristo nada podemos hacer, como Él mismo lo dijo. De manera que la iglesia es sal siempre y cuando esté subordinada a la autoridad de Cristo. Y no se vuelve insípida. Exactamente. Que no pueda, tiene que estar en el estado que pueda conservar para que pueda, manteniendo sus propiedades, pueda cumplir su función. Este es un tema interesante, Rafael, controversial, ¿verdad? Pero creo que hemos ampliado de manera que podamos entender y ser edificados, estableciendo algunas verdades no propias de que nosotros nos hemos inventado, hemos creado o construido, sino basándonos en lo que la Escritura nos enseña, de forma tal que podamos ser guiados y poder experimentar estas verdades, no en base a experiencia nuestra, sino en base a lo que podamos extraer directamente de las Escrituras y podamos ser instruidos. Es una bendición haberte tenido nuevamente, poder compartir contigo, que estemos aquí edificados. También a los hermanos que nos oyen y que nos pueden ver de diferentes partes del mundo. Si le ha gustado este podcast, este episodio sobre la autoridad de las Escrituras, más concretamente sobre las nuevas revelaciones de la posibilidad de que Dios la dé al día de hoy, como ha estado desarticulando el hermano Rafael, y la existencia del ministerio profético o apostólico. Si le ha gustado este contenido, invito a que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, y nos veremos en otra ocasión del podcast sobre la autoridad de la Escritura, donde, como de costumbre, estaremos compartiendo estas verdades. Muchas bendiciones para ustedes y gracias por poder estar con nosotros allí. En Evan Radio creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas.